y pues daremos inicio entonces con una ligera introducción acerca de cuál es la situación actual en materia de tierras y en materia del agro en el nuevo gobierno. Entonces, nosotros hacemos este llamado a este conversatorio a través de los aprendizajes que implica el empalme que tuvo el sector agro con la entrada, pues, precisamente del nuevo gobierno en este año, por lo cual hablaremos de los siguientes temas. El empalme como tal se concentra al hablar de las políticas del acuerdo de paz como política prioritaria, también de la desigualdad como un pasar de justamente una sociedad desigual a una sociedad que cada vez sea mayor, pues mayoritariamente garante de derechos. En tercer lugar, hablar de Colombia como una potencia agroalimentaria y también hablar de la agricultura para la vida. Entonces, en un primer momento hablaremos acerca de la reforma agraria, de cómo pues tiene unas ciertas nuevas implicaciones y también de cómo se va a entender desde el análisis de este nuevo gobierno, que es precisamente la conversación que tendrán nuestros dos ponentes y que posteriormente también les daremos la palabra a ustedes. Hablaremos también del reconocimiento del campesinado, teniendo en cuenta que uno de los mayores conflictos que se sucede en el campo es acerca de la interculturalidad, así que lo abordaremos desde una de nuestras preguntas. Y la tercera de ellas habla acerca de la jurisdicción agraria, también teniendo en cuenta las problemáticas y retos que hay hasta el momento para hablar de este asunto en el nuevo gobierno. Así que, habiendo hecho esta introducción, ¿me puedes regalar, por favor, la siguiente? Gracias, Joana. La metodología que vamos a utilizar es justamente para invitar al diálogo de cada uno de ustedes. Vamos a utilizar un modelo de pregunta y respuesta en donde van a abrir como tal las respuestas nuestros panelistas, pero también les invitamos a que puedan participar, ya sea puede ser levantando la mano de esta manera, pueden verlo en la parte de abajo de sus pantallas, y también puede ser para quienes no tengan la posibilidad de participar por medio de micrófono a través del chat. Voy a estar pendiente de cada una de las preguntas que puedan surgir pues a lo largo del conversatorio. Así que vamos a tener 10 minutos para cada uno de nuestros ponentes y después 10 minutos para el espacio de preguntas y que podamos hacer esto algo mucho más dialogado, algo mucho más charlado y para poder sacar conclusiones entre todos de cuáles son estas nuevas políticas del derecho agrario que vienen de cara al nuevo gobierno. Así que sin más, pues vamos a dar inicio a nuestras preguntas, si te parece bien, Joana, Leonardo. Bien, un poco también De acuerdo. es que, perdón, Leonardo, si les parece bien, voy a leer la pregunta y a partir de eso, pues vamos a darle inicio. También, pues espero que cada uno de los ponentes pues no se sienta como atado a esta pregunta. También si hay otras dudas que quieran realizarle a nuestros ponentes, pues están muy invitados. Así que en primer lugar, para hablar de reforma agraria, vamos a preguntarnos qué nos han enseñado los intentos de reforma agraria del siglo pasado para corregir en este gobierno de apertura. Supongo que en cada una de sus respuestas estará el contexto también de cómo realizamos y formulamos esta pregunta, si está dentro de sus posibilidades abarcarlo. Así que ahora sí, les doy paso a cada uno de ustedes, empezando por Joana. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que se han conectado y nos acompañan como en este espacio de reflexión. Y bueno, poder conversar un tema que tal vez nos interesa mucho, pero sobre todo y especialmente se ha estado moviendo mucho en el nuevo gobierno, ¿no? Que son, digamos, escogimos estos tres temas de reforma agraria y jurisdicción agraria y reconocimiento del campesinado, también pensando en que pues, son los proyectos de ley que se están moviendo. Entonces, puntualmente respecto a la pregunta perdón, me devuelvo en las diapositivas de qué nos han enseñado los intentos de reforma agraria del siglo pasado para corregir en este nuevo gobierno de apertura. Pues aquí lo primero que quería comentar, si quieres, Dani, ahí me controlas el tiempo, es estos datos que tenemos en la diapositiva, que son como los datos al año 2022 que tenemos como efecto de lo que ha pasado en Colombia. Colombia, para los que saben, ha intentado en el siglo pasado hacer unos procesos de reforma agraria. No obstante, los datos que nos entrega todo el gran equipo de empalme que trabajó en todo el sector agrario es que pues todavía tenemos una pobreza importante en el campo,
¿no? Ustedes pueden ver allí en la diapositiva en donde solamente el 36.4% de los hogares del campo tienen tierra, en donde el Gini de concentración de propietarios de la tierra sigue siendo de los más altos, es de los más altos en América Latina, compitiendo con Brasil, con otros países también complejos, esto para 2017. El problema de la tierra el problema de la concentración de la propiedad de la tierra, entonces la vemos en dos escenarios, en que hay grandes extensiones de tierra en muy pocas manos, ¿cierto? Y por el otro lado están las microáreas en la mayoría o en el grueso de la gente. Entonces ahí también veíamos en la diapositiva que para 2017 el 40% de los predios son de un tamaño de media hectárea, que es bastante pequeño, y el 70% de los predios es de 2.5 hectáreas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos áreas muy grandes y unas áreas muy pequeñitas en donde son tan pequeñas que no logran ser suficientes para desarrollar un proyecto productivo satisfactorio para que, por ejemplo, una familia campesina subsista de él, ¿no? Y es por eso que varios estudios sobre el campesinado en Colombia, o bueno, particularmente acá, lo que identifican es un campesino o una campesina que necesariamente tiene que relacionarse con otras formas de trabajo, ya sea el trabajo rural, pero también con temas de transporte en moto, con otro tipo de labores para poder sobrevivir o tener, digamos, como lo mínimo para vivir. Entonces, lo primero que nos puede entregar estos datos es que pues el fracaso continúa, es decir, lo que se quería, lo que se empezó a analizar en 1936 con la ley 200, pero puntualmente con la reforma social de la época del Frente Nacional en el año 61, que era precisamente atacar esas grandes áreas de concentración de propiedad y esos microfundios improductivos, pues es una estructura que Colombia sigue manteniendo y que inclusive se ha profundizado en estos últimos 20 años, en donde el conflicto armado interno pues ha escalado y ha ayudado a que esta estructura se mantenga y que los poderes que la mantienen pues estén allí, ¿no? Adicionalmente, quería pues terminar aquí de comentar este tipo de datos para que todos tengamos como las mismas referencias por lo menos de información. Y el otro dato que nos lanzan es el Fondo de Tierras, ¿no? Que bueno, para este año 2002, en el 2022, en el tema de empalme con la Agencia Nacional de Tierras, oscilan más o menos entre 1.300.000, 1.900.000 hectáreas, pero realmente la cifra exacta no la entregan o entregan diferentes cifras más bien. Y en ese fondo de tierras uno diría, bueno, vamos bien, porque se supone que son 3 millones de hectáreas, ¿no? Que se deben incluir allí. No obstante, no obstante, lo preocupante viene a continuación y es que digamos que seamos positivos y que sean 1.900.000 hectáreas las que están en el fondo de tierras actualmente, pues de esa cantidad solo el 1% no presentan ocupaciones previas, es decir, solo el 1% pueden ser eh, utilizadas inmediatamente por el gobierno para procesos de adjudicación de tierras a comunidades campesinas y étnicas, por ejemplo. Solo el 1% está saneado, ¿cierto? El 52% está ocupado, ¿sí? Es decir, son tierras que no están disponibles y tendría que hacerse pues un proceso administrativo o judicial específico, ¿sí? Para revisar el tema de la ocupación, y el 47% están pendientes de determinar su ocupación y explotación. Ahí hay un pequeño porcentaje que nos queda en limbo, pero más o menos así estamos, o sea, estamos en un limbo jurídico importante, en donde tenemos muchas hectáreas, 1.900.000 hectáreas en fondo de tierras, pero realmente todo el trabajo por hacer, porque está todo por sanear, por revisar qué es propiedad privada, qué son baldíos, bueno, entonces realmente es preocupante. Y solamente para ir concluyendo el tema de los datos, para 2022 pues tenemos 38.534 procesos agrarios, que recordemos los procesos agrarios se surte directamente ante la Autoridad de Tierras, es decir, la Agencia Nacional de Tierras.
y de esos 34.652 son parte de procesos de rezago. ¿Eso qué quiere decir? Que son procesos que vienen heredados de lo que era el INCODER, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, ¿cierto? Y igualmente del INCORA, del Instituto Colombiano de Reforma Agraria. ¿Sí? El INCODER se liquida más o menos hacia el año 2015, que es cuando surge la Agencia Nacional de Tierras, y el INCORA se liquidó hacia el año 2002, si no me corrigen, disculparán. Y sin embargo, seguimos teniendo procesos, expedientes administrativos que no se han resuelto y son todos estos, que es el rezago, que la Agencia Nacional de Tierras simplemente, hay unos que ni siquiera han abierto, o sea, que no se han abierto, no se han resuelto y están allí, en que simplemente está totalmente paralizados estos procesos administrativos. Díganse ustedes de adjudicación de baldíos, de clarificación de la propiedad, de deslinde de amojonamiento, bueno, exacto. Y finalmente, solo en el último gobierno, es decir, en el gobierno de Duque, se sumaron solo 3.882 nuevos casos. Es decir, solamente el grueso es todo el pendiente de expedientes administrativos que no se resuelve en Colombia hasta el día de hoy. Y finalmente, y si se dan cuenta, todo lo que vengo mencionando son datos de lo que es la actual política de tierras o reforma rural integral, que es el punto 1 en los acuerdos de paz, que se normativa, que bueno, la norma que lo desarrolla es el decreto 902 del 2017. Y además de estos elementos que vengo mencionando, el decreto prevé los planes de ordenamiento social de la propiedad rural o POSPR, ¿sí? Y por lo menos se coincide como una herramienta para hacer el barrido predial, para construir el catastro multipropósito, para identificar las tierras que van para fondo de tierras, mejor dicho, el instrumento de política pública por excelencia para la reforma rural integral. Se supone que se está proyectando para 51 municipios, los cuales realmente solo se han desarrollado en 14 municipios de Colombia, terminado, es decir, los planes de ordenamiento de 14 municipios de Colombia, y hay 8 municipios más en operación, es decir, que aún están haciendo, desarrollando o construyendo los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Esto quiere decir alrededor de unos 34.368 predios están incluidos en estos planes de ordenamiento social de la propiedad rural. Y con ello solamente quiero decir que realmente hay mucho trabajo por hacer, que puntualmente respecto al POSPR, que se supone que es la principal herramienta para el desarrollo de la política pública en la reforma rural integral en el escenario de los acuerdos de paz, pues se consideró como inútil e ineficiente, y lo digo textualmente de lo que dice el informe de Empalme, ¿sí? Porque realmente lo que ha hecho es casi que bloquear el barrido predial y supeditar a la lentitud de este proceso y que todo quede paralizado prácticamente. Entonces, pues estos son los resultados que tenemos de lo que viene pasando con la reforma rural integral, digamos parcialmente, más obviamente no son los únicos datos, hay muchos más, ahí también invitamos a que se pueda revisar este documento de Empalme en internet. Y finalmente quería ya anotar algunas otras cosas que nos ha enseñado, digamos, esas experiencias fallidas de reforma agraria en Colombia, ¿no? Y es que, por ejemplo, y creo que eso se quedó muy claro en los años 60, ¿cierto? La reforma agraria del Frente Nacional, en donde pues la tierra no era, digamos, el único objetivo de la reforma agraria. Es decir, no es solo cuestión de repartir la tierra y listo, con eso lo resolvimos todo. No, ahí viene todo el componente por eso de lo integral, ¿no? Todo el componente de desarrollo rural, vías terciarias, tecnología, electrificación, maquinización, eh, acceso a extensión rural, el tema de semillas, el tema, revisar también el tema de exportación, posibilidades de mercado,
compra pública, bueno, que es también una normativa reciente del año pasado, compras públicas de productos agropecuarios para usos, por ejemplo, de contratos públicos como todos estos contratos de alimentación escolar que tiene el ICBF. Bueno, lo cierto es que una de las grandes lecciones, principalmente de esa reforma del año 61, es que la tierra no es suficiente para desarrollar una reforma agraria y el campesinado, al darse cuenta de programas de colonización, que realmente eso fue lo que terminó pasando en esa época, en los 60s y 70s, lo que se hizo fue aumento de la frontera agraria y incentivar a que campesinados sin tierra fuesen a colonizar, meterse en medio de la selva eh, con enfermedades, con malaria, con un montonón de dificultades, abriendo carretera, abriendo monte, y siempre con una sensación de estar totalmente apartados del país, y hasta el día de hoy lo que es Caquetá, Putumayo, Guaviare, Arauca, digamos, todos esos lugares en donde se enfocó la colonización de esa época, ¿cierto? Que fue lo que terminó siendo como el mecanismo principal de esa reforma agraria, pues quedaron aislados y hasta el día de hoy siguen siendo regiones bastante rezagadas en términos de tecnología, económicos, ¿cierto? Y, si se quiere, también en términos de seguridad y de vulneración de derechos humanos, porque allí precisamente es donde se han creado fronteras importantes de control de grupos armados y estructuras criminales bastante diversas que tenemos ahora. Ya no solamente son grupos guerrilleros, sino también son otro tipo de estructuras criminales que que hacen que el panorama sea bastante complejo, pero que precisamente en estas zonas de colonización en donde ha fracasado la distribución de la tierra, en donde ha fracasado el desarrollo rural, no hay desarrollo importante durante los últimos 30 años en estas regiones. Allí es donde también se concentran la conflictividad armada en lo rural. Dos punticos más, y con esto cierro, que los programas de reforma agraria, también considero que en el siglo pasado fueron superados por las cifras reales de pobreza, por las cifras reales de colonización y la complejidad de los fenómenos que la institucionalidad que desarrolló las reformas agrarias ignoraba. Solo quiero decir un dato, graficando tal vez un poco nuevamente este escenario de la ampliación de la frontera agrícola, de estas colonizaciones agrarias de los 60s y 70s. En una investigación que realicé en Arauca, se identificaba que el plan de reforma agraria para el departamento, la Intendencia de Arauca en esa época, se pensaba para 2.000 familias. Y en registros oficiales, ojo, en registros oficiales que generalmente son subregistros, ¿no? Es decir, generalmente es menos de la realidad, pasaron 5.000 familias campesinas a colonizar Arauca. Y no daba abasto, no daba abasto ni los recursos, ni el equipo técnico, ni los funcionarios, ni la capacidad del Estado colombiano en responder este tipo de migraciones masivas a lo rural. Entonces no dan la capacidad, no solamente en esa época, sino ya para tiempos más recientes, como en el mecanismo de la reforma agraria por vía mercado de tierras, que ese es el de la ley 160 de 1994, que impulsó principalmente, claro, en el Frente Nacional también el tema de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, pero también la ANUC estuvo muy pendiente de la nueva reforma agraria vía mercado en la época de los 90s, y allí es a través de la NUC que se termina impulsando la distribución de tierras, pero era porque en última se ocupaban las tierras y se presionaban algunas familias terratenientes para hacer la recuperación de esas tierras y que el gobierno nacional presionara para la compraventa de esas tierras, ¿no? Entonces, allí nuevamente es realmente
la institucionalidad fue superada por la realidad, ¿no? Que la emergencia de las comunidades que han sido desarraigadas de sus territorios, de sus tierras, eh, pues no ha tenido respuesta ante la autoridad agraria, ¿no? Y principalmente ante el gobierno. Entonces, los programas han fracasado también porque no hay como una proyección, o sea, porque se superan no logra satisfacer las estadísticas que se esperan al principio del programa. No sé, tal vez ahí Leonardo nos puede comentar de mejor manera porque en temas de restitución de tierras, porque restitución de tierras ya cumplió la década y sin embargo no ha satisfecho tampoco la necesidad de resolver el tema del despojo de tierra en Colombia y se supone que ese era su principal objetivo, ¿no? Y mi último punto a destacar sobre qué nos han enseñado, digamos, los anteriores intentos de reforma agraria y qué podríamos corregir, es que este es el que me parece más preocupante y es el poder que maneja la tierra, el poder que concentra la tierra, que adicionalmente así se ha coligado o se ha unido o se ha reunido o ha financiado el poder armado, ¿sí? Y que esto frena cualquier tipo de esquema institucional, de instrumentos jurídicos y políticos, ¿sí? Y pues o sea, uno podría tener un esquema institucional, jurídico, político potente, los recursos tan, pero si a partir de las decisiones de Estado, digan ustedes, una reforma agraria vía extinción de dominio o vía compra-venta de tierras, negociándolo con el gobierno, y que el poder que concentra la tierra no tenga la voluntad de cooperar con el gobierno y además se arme y patrocine grupos armados, pues eso hace que fracase totalmente cualquier intento, cualquier propuesta de reforma agraria. Y ahí solamente quiero terminar con la noticia de esta semana o de la semana pasada, y es este acuerdo con Fedegan, entre el nuevo gobierno y Fedegan, haciendo un pacto de compra de tierras de 3 millones de hectáreas que tienen concentrados los miembros de Fedegan, ¿sí? Y entonces uno dice, no, pues hay que aplaudirlo, ¿no? Ahí uno tiene como sentimientos encontrados porque hay que aplaudirlo, dado que es una postura tal vez diferente de esta clase terrateniente en donde le está dando apertura a que, por ejemplo, no sea de forma armada, que se está sentando a dialogar y que pues no se está encrudeciendo el conflicto armado que ya tenemos, ¿cierto? Pero por otro lado, también es preocupante porque hasta el día de hoy no tenemos ni la capacidad técnica, jurídica o profesional para poder clarificar qué tierras han sido despojadas o no. Entonces, eh, pues este acuerdo deja mucho que desear, es aún bastante insuficiente lo que se está pactando allí. Principalmente, y la principal preocupación de las personas que estamos cercanas a los temas agrarios es, hombre, que se legalice el despojo y que además el gobierno nacional, con el dinero de todos nosotros, pague esas tierras, ¿no? En donde termina lucrándose ese círculo virtuoso del despojo, virtuoso entre comillas, ¿no? Entonces, eso más o menos creo yo es lo que nos han enseñado estos fracasos continuos de las reformas agrarias del siglo anterior. Bueno, pues yo voy es como a tratar de complementar la perspectiva. Y pues yo por supuesto concuerdo frente al hecho que, eh, pues para responder la pregunta, pues lo tenemos es una historia de fracasos, de intentos de reforma agraria, por lo menos también incluso de nombre, porque uno también podría cuestionar mucho si en estricto sentido esa política agraria, por lo menos que a veces se identifica desde la ley 200, son verdaderamente instrumentos para afectar de manera radical la estructura de la tenencia de la tierra en el país, ¿no?
que sería como en principio el propósito de una reforma agraria. Y una historia de fracasos, pues al final de cuentas, porque pues tenemos un Estado que siempre llega tarde, eh, demasiado burocrático, eh, y que al final, digamos, como que solamente le interesa tener instrumentos normativos con una eficacia marcadamente simbólica, ¿no? Como que no más. Para mí el ejemplo paradigmático, por eso es un poco como la ley 200, ¿no? Sí. Estoy lejos de considerarla como un tipo de reforma agraria, ¿sí? Y sobre todo porque pues lo que uno evidencia es que, o lo que yo he podido mirar, ¿sí? Es que apenas trataba como formalizar tenencia de la tierra, ¿no? Siguiendo el parámetro de la función social que debe cumplir la propiedad, pero pues no más. Y de allí, digamos, pues los otros intentos también son marcadamente formalizadores, ¿no? De titulación, adjudicaciones, formalizar pequeñas propiedades también por pertenencias, etcétera. Pero igual, independientemente de eso, pues hoy pues estamos en un momento nuevamente como de cierta importancia histórica para volver a discutir lo que significa una reforma agraria, teniendo un horizonte muy preciso, y es que por lo menos estamos debatiendo públicamente que la tierra es un factor objetivo del conflicto armado interno aquí en el país. El hecho que ya haya un gobierno alternativo, ¿cierto? Y que haya, voy a utilizar la palabra un poco polémica, pero que sí haya polarizado justamente la sociedad, para que la sociedad por lo menos se ubique en dos narrativas frente a la historia del conflicto, pues sí es interesante. Y lo que estamos disputando ahorita es la hegemonía en torno a ese sentido común que debiera primar, ¿no? Quienes nos concebimos por lo menos de izquierda, yo pues no oculto mis posiciones políticas al respecto y desde esa mirada también lo hago, pues me parece que tenemos hoy en día justamente esa posibilidad de generar ese debate, poniendo sobre la mesa que la tierra entonces pues ha sido un factor de conflicto armado acá en Colombia y que esa apelación a eso pues ya hoy en día ni siquiera es gratuita porque pues se ha reconocido institucionalmente y no solamente a través de informes o de comisiones, sino por vía de la jurisprudencia. Y eso es importante, porque al menos tenemos una sentencia que nos dice que los problemas que rodean el acceso, el uso y la distribución de la tierra en el campo ocasionan tensiones sociales y ambientales, y que entonces ha actuado como un factor objetivo latente de conflicto armado interno y que por eso hoy en día, mal que bien, necesitamos debatir lo que significa nuevamente una reforma agraria. Uno percibe pues igual en el actual gobierno que pues en estricto sentido está interesado en utilizar los instrumentos normativos existentes, ¿sí? No en crear unos nuevos. Apelando por supuesto a un hecho bastante importante y es el punto 1 de los acuerdos de paz, que enfatiza o nos ayuda también a reconceptualizar nuevamente el debate de la reforma agraria, porque justamente ya, digamos que por lo menos en el punto 1 de los acuerdos de paz, pues digamos que se trata de quitar el énfasis en la formalización de la tierra y la recuperación y la adjudicación de los baldíos, que aunque son tareas importantes para el Estado, pero pues también pues, se está reconociendo al final de cuentas que la tierra productiva en el país es la que está monopolizada y ya está formalizada. La tierra realmente productiva, la tierra fértil, ¿sí?
De ahí que uno de los intereses estratégicos del gobierno sea eventualmente pues comprar tierra, ¿sí? A quienes la han monopolizado por ser también pues los mejores suelos. ¿Mm? Igual, es debatible, pues para eso digamos pues está la academia, están los movimientos sociales, ¿Mm? eh, las organizaciones populares pues que deben hacer presión frente entonces a qué debe incluir justamente como ese campo semántico, ¿sí? Que se puede reunir alrededor de la expresión de reforma agraria. ¿Mm? Y ahí, como lección aprendida de lo que ha sucedido en la historia del país, yo diría que sí uno no debe perder el propósito de toda reforma agraria. Ya lo dejé como sentado. Es como que sería transformar una determinada estructura de tenencia de la tierra y hacerlo de una manera radical. ¿Mm? Y que hay necesidad no solamente entonces de debatir en torno frente al acceso equitativo a la tierra, ¿Mm? Que es uno de nuestros problemas, por supuesto, ¿Mm? Y frente a la que ya está monopolizada y se necesita redistribuir, ¿Mm? Sino pues también necesitamos debatir nuevamente sobre el tamaño de la tierra. O sea, ¿cuánta tierra necesita un hombre, no? Pues recordando un poco el cuento de Tolstoy al respecto. ¿Mm? Esa discusión también es importante. ¿Mm? Sobre el tipo de tenencia de la tierra que nosotros vamos a procurar defender, ¿no? Ese debate acerca de cómo se debe formalizar, si de manera individual, colectiva, etc. ¿Mm? El debate sobre el modelo de desarrollo rural, que es el debate justamente sobre la agroexportación y de la agroindustria. ¿Sí? O sea, hacia dónde, digamos, se va a apuntar esto, qué es lo que se va a privilegiar, y es en parte algo de lo que motivó la pregunta que se formulaba para el conversatorio, esta primera, ¿no? O sea, si al final vamos a quedar reducidos un poco a hacer una despensa, ¿no? ¿Mm? Porque pues igual los discursos desde campaña por parte del gobierno que ganó han estado también muy enfatizados, es casi como a la modernización del campo, ¿no? ¿Mm? Como a salir de esas relaciones precapitalistas para entonces ingresar a los circuitos capitalistas de producción. Y pues eso también es problemático, hay que debatirlo, ¿no? Porque pues las organizaciones sociales eh, quieren debatir, y las organizaciones sociales y populares campesinas y los indígenas y los afros quieren debatir sobre los modos de producción y los recursos para la producción, ¿sí? Y no solamente restringir el debate en torno a la subutilización de la tierra, ¿no? Que es de pronto el discurso que tiene la ministra, ¿sí? Funciones, ¿cuáles van a ser las funciones de la tenencia de la tierra, ¿no? Las funciones sociales, la función ecológica, bueno, y ahí es donde justamente pues viene todo el debate acerca del ordenamiento social y productivo de la tierra. Y algo que pues también a veces está muy ausente, y es la reflexión sobre las garantías para la vocación de permanencia de los beneficiarios de la reforma agraria. Porque pues beneficiarios de reforma agraria pues han existido, ¿sí? Pero no han existido garantías para que puedan permanecer. ¿Mm? Eh, y eso es algo que está ausente. Por ejemplo, en, en, en las reformas siempre, digamos, el adjudicatario por lo general ha quedado solo, sin recursos para producir, ante la necesidad de al final tener que esperar el plazo o solicitar el permiso del Estado para poder comercializar la tierra, ¿sí? Y entonces pues hay que debatir esas garantías de permanencia. Y el otro debate importante también aquí es el de la necesidad de territorios como interculturales, ¿no? Entonces, al final, pues estamos en un momento bastante importante en donde podemos resignificar el concepto de reforma agraria, y que la cuestión agraria pues entonces no se restringe el acceso a la tierra, sino yo haría este énfasis, y de pronto es lo que el énfasis que haría a lo largo de pronto de las exposiciones que puedo hacer acá, es que el énfasis ha pasado de la lucha de la tierra a la lucha por el territorio, a la necesidad de reivindicar las relaciones o los vínculos
que nosotros tejemos con la tierra, ¿sí? Y que no solamente tenemos pretensiones de justicia redistributiva, sino demandas de reconocimiento, ¿sí? Y que la tierra es más que capital. Ese es un punto bastante nodal, ¿sí? La tierra es más que capital y que la tierra justamente se necesita y se pelea por ella, se pide para quien la trabaja porque es lo que puede potenciar la vida digna, pues, en los territorios. ¿Mm? Eso es lo que, pues, yo diría alrededor de un poco de esa pregunta. Y al final cerraría con esto, y es que por allá un exministro de Agricultura en un textico que se llama Planteamiento y Soluciones del Problema Agrario, que es Hernán Toro Agudelo, señalaba pues al final, hacia los años 60, que estamos como atrapados en el tiempo, nuevamente en ese debate ahí. Todos los ensayos de partición de tierras se han efectuado con la intención precisa de construir pequeños propietarios. Y la cuestión es esa va a ser la única aspiración. Pero el resultado ha sido siempre el contrario, surgiendo mayor concentración de un lado, forzoso fraccionamiento de las escasas tierras que quedan en manos de pequeños propietarios, y al final incremento notable de un proletariado rural que ha perdido sus tierras o que no puede subsistir en el reducido espacio que le resta. Y ahí es donde estamos, ¿sí? Seguimos estando allí. Entonces, cerraría ahí y para seguir dando, y sobre todo para los participantes que se han conectado. Entonces vamos a darle un paso a la segunda de nuestras preguntas, que es acerca del reconocimiento del campesinado, que va a tener pues mucha relación precisamente con conflictos interétnicos que se presentan pues con cierta cotidianidad en el campo colombiano. Así que vamos a preguntarnos si partimos de que podemos decir que el reconocimiento del campesinado se ha implementado inicialmente desde la vía de la jurisprudencia. Es posible considerar que la vía judicial no ha sido suficiente para pues, implementar estos derechos y también preguntarnos qué otras vías para el reconocimiento territorial para el campesinado se pueden analizar y pues que puedan llegar a complementar este reconocimiento para el campesinado. Le doy paso a Leonardo esta vez para que inicie. Opa, bueno, listo. No, mire, yo sí, la jurisprudencia, pues, yo como veo, digamos, primero, pues, ese reconocimiento. A mí me parece importante y necesario, ¿sí? En el actual estado de cosas jurídico. Que lo haya hecho la jurisprudencia, pues, en un primer lugar, la jurisprudencia constitucional, pues, me parece que lo que hizo, digamos, la jurisprudencia es dar una respuesta intrasistémica del ordenamiento jurídico a una demanda de reconocimiento del campesinado, ¿sí? Y pues lo hace pues con fundamento pues obviamente pues en el artículo 13 de nuestra Constitución, ustedes saben, el mandato de la cláusula de igualdad que hay allí y de protección al más débil. Y del artículo 64, ¿no? Que para los campesinos también es polémico, porque se los representa como trabajadores, ¿no? Pero bueno, yo digo que es una respuesta necesaria, en primer lugar, porque pues ayuda a superar cierta simetría, que pues sí existe de derechos entre grupos sociales en el país, ¿sí? Entonces eso ayuda como a equilibrar un poco las diferencias, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿ha sido importante y necesario? Sí. ¿Ha sido suficiente? Diría no, si se tiene en cuenta que sí deberían existir un reconocimiento positivo formal en la Constitución. ¿Qué es lo que se está procurando ahora? Que lo podemos discutir que si se está haciendo bien o mal, pero sí es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que por lo menos la Constitución son normas de cumplimiento inmediato, ¿sí? Declara el estado de cosas en el que estamos, ¿sí? A veces se piensa que es lo que debe ser, pero no, pues es lo que es, ¿sí? Yo utilizo la expresión es lo que tendría que ser, no lo que debe ser. Y por lo tanto, pues ese reconocimiento ya formal, pues sí, coayudaría, ¿sí? A una protección inmediata,
¿sí? De derechos colectivos y entre ellos el que resulta más importante para el campesinado. Y yo creo que para nosotros también, en estricto sentido, ¿sí? Que es tener un entorno para el desarrollo de actividades que permiten el sostenimiento de un proyecto de vida. ¿Mm? Entonces, en esos términos yo digo, pues el reconocimiento de jurisprudencia sí no ha sido suficiente, se necesita una formalización positiva, explícita. Eso coayuda justamente un poco a equilibrar las diferencias de los grupos sociales en pugna frente a el territorio, la ocupación de los territorios, y exige justamente que haya necesidad de, diríamos hoy en día, ¿no? Para colocarnos un poco dentro del horizonte de la filosofía intercultural, o sea, de polílogos, ¿no? ¿Sí? Polílogos sin esencialismos, que es lo que a veces de pronto pasamos por alto, ¿sí? O sea, que el presupuesto del polílogo es afirmar, ¿sí? La diferencia, pero no en términos de un ser ontológico absoluto, ¿sí? Como un otro completamente diferente, irreductible, no, ¿sí? Porque pues al final pues necesitamos, sí, justamente como sugiere la filosofía intercultural, pues un mundo donde quepan muchos mundos, eso es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento pues a mí sí me parece importante. Y las otras vías justamente están es por ese reconocimiento positivo, como se está procurando. ¿Mm? Y que de pronto lo que lo hace medio interesante es que toma esa declaración del campesinado que hizo la ONU en 2018 y trata de darle eh, incluirlo formalmente como parte del bloque de constitucionalidad. Sí, pues que habría que mirar. Entonces, esas vías pues serían como las alternativas y eso ayuda a cambiar un poco la percepción también frente al campesinado, ¿no? Sobre todo manda un mensaje a las entidades que tienen que decidir los conflictos territoriales, ¿sí? Porque pues a veces como que si hay indígena, entonces un conflicto con una comunidad indígena de por sí, entonces de entrada ya va ganando la comunidad indígena o el territorio comunitario afrodescendiente, en desmedro del campesino. Y pues al final necesitamos es una coexistencia entre los grupos sociales. ¿Mm? Es lo que se necesita. Bueno, pues tremenda pregunta, ¿no? Yo también, digamos, coincido allí, digamos, en la diapositiva que tenemos. Consideramos que, claro, que la Corte, principalmente la Corte Constitucional, ha identificado o ha, mediante algunas sentencias, cito, no son muchas, pero sí algunas importantes, que ha generado un reconocimiento del campesinado en medio de esta frontera de multiculturalismo que generó la Constitución de 1991, en donde las comunidades étnicas y las comunidades campesinas empiezan a distinguirse como sujetos de especial protección, ¿sí? Y que en orden de ideas o en relación a cómo se relacionan con la tierra, tienen mayor o menores protecciones, ¿no? Entonces, generalmente lo que se dice es que las comunidades indígenas son las que tienen mayores protecciones jurídicas, estamos hablando en el plano jurídico, ¿no? Le siguen las comunidades negras con este artículo transicional 55 de la Constitución y la correspondiente ley 70 y decretos reglamentarios. Y finalmente el campesinado solo en el artículo 64, ¿cierto? Digamos, con un reconocimiento entre comillas o en comparación al reconocimiento étnico un poco pobre o desprovisto de mayores protecciones en lo que tiene que ver con lo rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Justicia hace la publicación de la Constitución del Campesinado, así se llama una publicación que ellos hacen, precisamente defendiendo que se constituye un corpus iuris de la protección del campesinado. Sin embargo, es insuficiente, ¿no? Es insuficiente y
digamos, algunas organizaciones campesinas de carácter nacional observan, digamos, esta desigualdad, esta inequidad entre el acceso a la tierra, el acceso a los programas, el acceso a los derechos que se están dando en esta simetría del multiculturalismo, ¿no? Y por eso se termina insistiendo en, por ejemplo, cómo Colombia no va a estar de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los Campesinos, ¿no? Cómo las organizaciones campesinas colombianas se van cada vez juntando de manera más fuerte en la vía campesina, ¿no? Esta organización internacional que tiene presencia en todos los continentes, ¿sí? ¿Para qué? Precisamente para llevar, digamos, sus luchas que han sido rezagadas en lo jurídico a un plano político más fuerte. Y finalmente aquí ustedes pueden ver ese rezago, nuevamente esas territorialidades, en donde en cada una de las identidades étnicas o culturales, entonces étnicas, comunidades negras o afrodescendientes, tienen un rezago de 417 solicitudes de propiedades colectivas sin resolver ante la Agencia Nacional de Tierras. En el caso indígena, alrededor de 1.450 solicitudes entre nuevos resguardos y ampliación de resguardos, y como ya les había mencionado, 41 solicitudes para constitución de zonas de reserva campesina en suspenso también ante la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, intentando responder esta pregunta es, sí hay un corpus juris, sin embargo, sigue siendo insuficiente y además asimétrico a lo que termina pasando con cada una de estas identidades étnicas, y que estas identidades étnicas tienen unos derechos específicos en cuanto al acceso sobre la tierra, ¿sí? Entonces aquí nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Es posible considerar que la vía judicial no ha sido suficiente? Claramente. La vía judicial o administrativa, dígase la Agencia Nacional de Tierras, y la vía judicial pues simplemente no ha habido. Puede uno decir que prácticamente es la vía constitucional, principalmente con las acciones de tutela, ¿no? Que son las que han permitido conformar ese corpus juris. Entonces, que es aún insuficiente, ¿no? Y también nos preguntamos qué otras vías para el reconocimiento territorial para el campesinado se pueden analizar. Y pues esto nuevamente es atendiendo, escuchando a las comunidades, ¿no? Y es las comunidades las que han ido aportando a la política pública desde abajo, como dice Leonardo, a la construcción de política pública o de programas desde abajo, y es, por ejemplo, con figuras interesantes como los territorios campesinos agroalimentarios, que es una figura diferente a las zonas de reserva campesina que no pretenden una propiedad en títulos, un reconocimiento jurídico, sino que está más en una esfera de un reconocimiento político, en principios políticos como no minería, no fracking, no quimiquización, no transgénicos, ¿no? Entonces son postulados bien interesantes para un manejo, una gestión del territorio de manera colectiva, protegiendo como una dignidad campesina, un reconocimiento de un sujeto cultural especial. Entonces están estos, también en el Cauca hay otro tipo de figuras territoriales muy interesantes, como las figuras interculturales, en donde lo que intenta apostarse allí no es seguir profundizando en el esquema de profundizar en la diferencia para obtener derechos, ¿cierto? Sino coligar o trabajar mancomunadamente entre comunidades étnicas o culturales, ¿no? Entonces, son territorios que se piensan, territorios interculturales que se piensan para precisamente resolver conflictos. No solamente es generar un reconocimiento político, sino generar un conflicto en donde alguna identidad cultural ha sido excluida, ha sido rezagada, ha sido asesinada, vulnerada, exterminada prácticamente. Entonces, estas figuras territoriales o el reconocimiento del campesinado va, claro, en temas de acceso a tierras, va mucho más allá de un simple reconocimiento político como un actor definitorio para la política pública, va más allá de eso, va inclusive hasta el punto de poder ser decisivo para la resolución de los conflictos sobre su propio territorio, en tanto que ha sido excluido históricamente. Bien, entonces, ¿qué otras vías? Las figuras territoriales. Y
allí solamente quería mencionar una noticia que vi hoy del presidente Petro, que estaba, entiendo yo, en el Cauca, y allí, en medio de un encuentro en el departamento, hacía mención, hacía un llamado muy interesante, y era que como el campesinado, en cuanto que ya está surtiendo un proyecto de ley de reconocimiento político del campesinado, ¿no? Pero además de eso, Petro o el presidente lo que decía es que llamaba al campesinado para que se hiciese realmente como un actor político en una única organización nacional para que definiera cómo se desarrollaría la reforma agraria, o sea, para que liderara el desarrollo de la reforma agraria de este actual gobierno. Y esto me llamó mucho la atención porque una de las cosas que se dicen de las anteriores tipos de reforma agraria que fueron definitorios y casi que lo que permitió que hubiese alguna movilidad sobre la tierra en los anteriores intentos fue la NUC, ¿sí? Que el campesinado se haya aglutinado en una única organización nacional de carácter nacional y que tuviesen el reconocimiento político de negociación directa con el gobierno nacional para poder precisamente catapultar, empujar, criticar, si se quiere, denunciar las falencias de la reforma agraria, ¿sí? Y viabilizar, agilizar, digamos, esta administración estatal como tan paquidérmica a veces, ¿no? Entonces ahí también quería llamar la atención sobre esta noticia que es de hoy, realmente el llamado lo hizo Petro esta mañana. Entonces, lo que me parece interesante porque significa también lo que les venía diciendo, ¿no? Que el reconocimiento del campesinado va más allá pues de un documento, de un proyecto de ley. Listo, entonces la vamos a tener en el tintero hoy presente para tratar este tema. Sin embargo, el siguiente tema que nos trae también a colación nos lo adelanta también Jorge desde el chat acerca del proyecto de acto legislativo de la jurisdicción agraria, y la propuesta que traíamos de pregunta para hablar del tema es: ¿cuál es la razón por la que las otras jurisdicciones del derecho, entre ellas lo civil, administrativo o la misma restitución de tierras, no han sido suficientes para resolver los litigios en materia agraria? Así que damos paso a Joana. Bueno, aquí yo armé todo un soliloquio. A mí el tema de la jurisdicción agraria me parece que es una de las deudas históricas para que la conflictividad agraria sea tan desbordada, ¿no? Aquí lo que ustedes pueden ver en la diapositiva rápidamente es como unos antecedentes normativos de los fracasos que hemos tenido intentando crear la jurisdicción agraria, pero que nunca ha sido real, nunca ha sido posible. Entonces van a ver, por ejemplo, empezamos en la época del 36, ¿no? Con la ley 200 en donde crea jueces agrarios y enseguida hay una contrarreforma, entonces las contrarreformas, o sea, las que anulan, están en color naranja en su pantalla. Entonces la ley cuarta del 43 ya hubo allí una contrarreforma en donde eliminada la posibilidad de que hubiesen jueces agrarios y como siempre estos asuntos se terminaban dándole su competencia a los jueces civiles. Nuevamente pasa lo mismo en la época del Frente Nacional, ley cuarta del 73, ley 30 del 87 y finalmente el decreto que reglamenta y es como lo más perfecto que se ha hecho en Colombia o más perfeccionado con detalles, competencia, principios, conflictos de competencia, bueno, objeto de estudio es el decreto 2303 de 1989, que entre otras fue un decreto que desarrollan agraristas de la época, ¿cierto? Internacionales del movimiento de agraristas que estaba pasando muy fuerte por esa época en América Latina, ¿cierto? También influenciados por un agrarismo en Italia, muy fuerte, un agrarismo europeo, ¿sí? Y allí se termina perfeccionando como un proyecto en donde es muy gracioso que uno sale de Colombia y dice, no, Colombia tiene jurisdicción agraria, mira el decreto que lo estudian en otras facultades en el mundo y cuando realmente lo que pasó es que hubo 3 juzgados nomás, tribunales, se decía pues que había una jurisdicción agraria en el año 89, se crean solamente 3 juzgados, 2 tribunales funcionaron, el de Antioquia, el de Cundinamarca, y fácilmente se desmorona en pocos años, ley 270,
y más recientemente en el año 2009 y finalmente el 2012 con el Código General del Proceso, cerrando la posibilidad que los asuntos agrarios no los tramite otros, sino el área civil, la especialidad civil, la justicia ordinaria. Bien, entonces esto ha sido continuo. Y nuevamente los acuerdos de paz nos sorprenden, punto 1 de los acuerdos de paz, en donde jurisdicción agraria vuelve a ser un compromiso en los acuerdos de La Habana, en donde vuelve a ser un compromiso no simplemente por una mera formalidad, sino porque en últimas los conflictos que se han venido tramitando por medio de la violencia, de inclusive una justicia que no es estatal, en muchas regiones inclusive se pudo hablar de justicia guerrillera, en donde los precios de la tierra, la venta del ganado y otros tantos negocios relacionados a la agricultura los manejaban las guerrillas, ¿cierto? Pero actualmente seguramente habrán otras dinámicas con los nuevos grupos o bandas criminales en la ruralidad. Entonces, toda esa ausencia de Estado lo que ha generado es precisamente otras formas de justicia y en donde el principal protagonista es la violencia y las armas. Bien, entonces pues la justicia ante las armas deja mucho que desear, realmente es allí un espacio gigante que queda por resolver, ¿sí? Y entonces el pensarse en una jurisdicción agraria no solamente es para agilizar todo este problema administrativo que ya venimos comentando en las preguntas anteriores, sino también para darle respuesta a los conflictos sociales, agrarios, a los conflictos de la ruralidad colombiana, que en últimas no tienen ninguna respuesta en la justicia ordinaria. Bien, no llegan a la justicia ordinaria, entre otras porque la justicia ordinaria es urbana, ¿no? Y excluye totalmente los escenarios de la ruralidad colombiana, los escenarios, los sujetos y los asuntos de la ruralidad colombiana. Entonces, en últimas, el gobierno nacional al día en nuestra historia republicana, el Estado colombiano no le ha dado respuesta a estas conflictividades de una manera legal por medio de los instrumentos de la justicia, del poder judicial. Entonces, allí tenemos este pendiente. Finalmente, en el gobierno Duque, vuelve y fracasa el último proyecto de ley que inclusive fue impulsado por la ministra de Justicia del momento, en el año 2020, nuevamente es archivado, y ahorita tenemos un acto legislativo de jurisdicción agraria y rural que lo que principalmente dice el acto legislativo es la reforma de la Constitución, propone la reforma de la Constitución para que haya una corte agraria en Colombia y se cree la jurisdicción agraria. No obstante, todo lo que será si esto pasa y realmente es un éxito esta reforma constitucional y se tramita el proyecto de ley estatutaria para una jurisdicción agraria, ahí sí ya comentando los principios, la competencia, los asuntos, ¿cierto? Y el tema presupuestal, que es algo también complejo de decir, si es que iba a haber presupuesto para ello, pues está por verse, todo eso está por verse. Aquí, ahora sí, intentando ya responder puntualmente la pregunta, les quería mostrar todos estos antecedentes para decir, pues, el gran pendiente que tenemos como país para la resolución de los conflictos, ¿no? Entonces, preguntamos, o nos pregunta Daniela, ¿cuál es la razón por la que las otras jurisdicciones del derecho, dígase la civil o la civil especializada como restitución de tierras, administrativo, no han sido suficientes para resolver los litigios en materia agraria? Pues yo diría principalmente que es porque simplemente no, en el escenario institucional, los instrumentos procesales no están enfocados para una justicia urbana que ignora las dinámicas de los conflictos que se presentan o los litigios que se presentan en la ruralidad, ¿sí? Que son litigios que se generan alrededor de los predios, que se generan alrededor de la dinámica de compra y venta de productos agropecuarios, a costumbres que están allí, pero simplemente ante el derecho no han hecho mella, ¿cierto? Entonces, una cantidad de instrumentos, inclusive de derecho procesal, que no existen en la justicia ordinaria o de lo contencioso administrativo, que ignoran totalmente eso. Entonces, es una institucionalidad
o un poder judicial que no ofrece herramientas que incluyan este tipo de conflictividades o que se le dé respuesta. Y en lo sustancial, como ya venía comentando, no se enfocan en los sujetos típicos de los litigios agrarios, es decir, digan ustedes los sujetos de reforma agraria en Ley 160 o los sujetos de acceso a tierras en Decreto 902 del 2017, ¿sí? Que en general, o comunidades étnicas, ¿cierto? Para acceso a tierras también, que en general son los sujetos vulnerados, que generalmente son los sujetos a proteger, ¿sí? Sin mencionar, por ejemplo, mujer rural, que empieza a tener un énfasis importante, pero que todavía son pocos los fallos, por ejemplo, en materia de restitución que cobijan como tal el derecho o la protección reforzada a la mujer rural, ¿no? Y tampoco el tema de la agricultura, pues prácticamente es ignorado en el conocimiento de casos, por lo menos de un juez civil, ¿sí? Ignora totalmente la agricultura, en tanto lo que aquí se ve es, por ejemplo, un derecho de propietarios, en donde lo que importa es el derecho, los títulos de propiedad, de la forma, bajo las formalidades como se consideran bajo el Código Civil y el Código General del Proceso, ¿cierto? Pero que esto nuevamente ignora la particularidad del mundo rural, y es que el mundo rural es de informalidad, ojo, no ilegalidad, sino de informalidad, en donde son otros los documentos jurídicos que con los que las personas hacen los negocios, como las cartas venta, como los contratos verbales, ¿cierto? Que caracterizan el mundo campesino, que caracterizan las relaciones interculturales, ¿bien? Y que ante la jurisdicción civil o ante lo contencioso administrativo simplemente son invisibles y quedan desprovistos de total protección. Entonces, por eso, por estas particularidades es que estas justicias anteriores o estas jurisdicciones que ya tenemos, pues simplemente ignoran a los sujetos, ignoran a la materia, a la agricultura, a la protección de la actividad agropecuaria, ignoran a las relaciones, a los litigios, a los conflictos que tenemos en la ruralidad colombiana. Entonces, no dan respuesta, o cuando dan respuesta, por ejemplo, pasa como la salida de una cantidad de millones de hectáreas por vía de procesos de pertenencia ante jueces civiles. ¿Por qué? Porque no vinculan a las autoridades de tierras, porque no verifican si la tierra es baldío o no, porque no verifican los sujetos que están solicitando la tierra, si son personas sujetos de reforma agraria o no, ¿cierto? Si son poseedores u ocupantes, ¿cierto? No verifican ninguna de estas cosas particulares del derecho agrario y de los sujetos de la ruralidad colombiana. Entonces, esta es como mi respuesta. Aquí abajo nuevamente tienen algunos datos de lo que tenemos hasta el momento. Agencia Nacional de Tierra tiene 32 resoluciones de inicio de procesos agrarios, esto hablándolo en el último gobierno, y solo tiene 4 casos en fase administrativa, ojo, solo 4 casos en fase administrativa de procesos agrarios, y ninguno ha llegado a una instancia judicial. Bien, ese es todo el tema de procesos agrarios actualmente en la Agencia Nacional de Tierras. Y respecto a la justicia transicional de restitución de tierras, tenemos datos entregados por la Unidad de Restitución de Tierras. A la fecha tenemos 138.958 solicitudes presentadas durante toda la vigencia de la Ley 1448 del 2011, en donde el 35% de las solicitudes tienen inscripción en el Registro de Tierras Despojadas, Abandonadas y Forzosamente, el RTDAF, que entiéndase que este registro es requisito de procedibilidad para continuar a la etapa judicial. Bien, y de todas estas solicitudes, el 65% no están inscritas, es decir, no han podido continuar a etapa judicial. Entonces, cierro con estos datos. Bueno, pues yo haría énfasis en que primero, pues digamos,
La razón está, digamos, como en obstáculos epistemológicos de las disciplinas del derecho. ¿Mm? ¿Y eso qué significa? O sea, primero, el derecho civil cuenta con unas limitaciones conceptuales o es rígido conceptualmente pues para la atención de los fenómenos agrarios, de suyo, y pues porque igual ese no era su propósito, ¿sí? Y, y por lo tanto pues no puede atender, digamos, las problemáticas inherentes pues a tales fenómenos. ¿Mm? Es rígido, por ejemplo, en lo que hace a nociones o instituciones pues que le dan sustento, que son pues como la propiedad, la autonomía, contrato, sucesión, ¿sí? Además, en el marco de toda una interpretación de la ley que es fundamentalmente formalista, ¿m? Glosadora, literalista, ¿sí? Que es lo que ha caracterizado la interpretación en materia de derecho civil, y en donde prima como la corrección como principio de justicia, es decir, lo que interesa es la justicia correctiva. ¿M? Entonces son limitaciones conceptuales que llevan justamente a que, por ejemplo, el civil pues sea insuficiente para resolver los conflictos en materia agraria. Y en el caso, por ejemplo, de lo que sucede con el administrativo, pues pasa un poco lo mismo, teniendo en cuenta que las categorías que se utilizan pues son las civiles. ¿Mm? Entonces, ahí existen esos obstáculos epistemológicos. Ahora, miren, que la cuestión aquí pasa es porque, pues el final, la limitación también es porque el derecho civil y en general, pues el derecho privado, pues lo que hace es desatender las funciones sociales o públicas que son también inherentes a cada una de esas nociones, ¿sí? O sea, como que derecho civil solamente protección de intereses particulares cuando también en las disputas hay intereses públicos. ¿Mm? Sí, eso, por ejemplo, lo ha mostrado un autor argentino muy bien, que es Diego Papayanis, que es profesor en Girona, que tiene un libro que justamente se llama eso, o sea, el derecho privado como cuestión pública. ¿Mm? O sea, que el derecho privado eh, tiene también, digamos, unas implicaciones sociales, unos impactos colectivos. ¿Mm? Y entonces, pues, al final, pues, no es tan privado. ¿Mm? Entonces, el dilema justamente está en que opera como si en el fondo careciera de esa dimensión pública, ¿sí? Que debe responder justamente pues a intereses sociales o colectivos y no estrictamente particulares. Y ejemplo de ello me parece que lo podemos encontrar, por ejemplo, en esa disputa interpretativa que hubo sobre el artículo primero de la ley 200, ¿m? Sobre la presunción de propiedad privada, ¿sí? Porque con base en esa regla, ¿m? Que dice algo así como que es propiedad privada o se presume propiedad privada los fondos explotados económicamente. ¿M? Eh, con base en esa regla, pues se decretaron las pertenencias de los baldíos, obviamente, ¿sí? Pero si uno lee, por ejemplo, esa postura la adoptó la Corte Suprema de Justicia en una sentencia que si uno la lee, tuvo un interés noble y altruista, diríamos, porque hay toda una diatriba por parte del magistrado Tolosa, que fue ponente en esa sentencia, en torno al hecho de la importancia que tendría justamente la aplicación de esa regla para cumplir o hacer exigible que la propiedad cumpliera con su función social y que las personas pudieran acceder a, a la propiedad, que es un mandato constitucional. ¿Mm? Claro, ¿cuál es el dilema que hubo allí? Porque, pues, digamos, eh, eso, digamos, desatendió un poco las reglas, ¿sí? O más bien otras reglas que existen en el ordenamiento jurídico que nos conducen justamente a pensar que, pues, eso no es tan así, ¿sí? Y que lo que puede tener fines nobles y altruistas finalmente no lo tienen. Dejo un poco, yo los como efectos perversos de esa ley, ¿sí? Porque al final lo que hay que preguntar, y por lo general lo que la autoridad debiera preguntar es,
¿quién tiene la posibilidad de explotar significativamente un fondo? Ese es el punto. ¿Sí? La cuestión, inclusive el dilema, no es si un juez decreta una pertenencia sobre un baldío. Yo digo, si el destinatario es un sujeto de reforma agraria, ¿por qué no? ¿Sí? El punto es cuando el sujeto de reforma agraria, por lo general, no es, ¿sí?, quien puede explotar significativamente la propiedad y justamente puede solicitar la aplicación de esa regla, que, pues, mal que bien, afortunadamente resolvió la propia Corte después, diciendo que está derogado tácitamente por un artículo de la ley 160, que no me acuerdo cuál es. ¿Mm? Pero pues también hay excepciones, ¿sí? A mí me gustaría llamar un poco la atención el que a veces uno puede jugar con el derecho privado justamente para hacer ver justamente estas cuestiones públicas, o esos intereses públicos. Y es una sentencia de tutela, por ejemplo, del año 92 con ponencia de Angarita, en donde, por ejemplo, enfatiza que la posesión tiene una función social. En un país que estructuralmente es desigual frente al acceso a la propiedad. Y la sentencia es supremamente interesante porque además protege a una mujer, la posesión de una mujer sobre un inmueble. ¿Sí? Y lo que dice justamente es que no se puede desconocer que la posesión es un hecho jurídicamente relevante en sociedades pobres y subdesarrolladas. Utiliza esas expresiones. Bueno, es una sentencia del 92, me parece bastante avanzada, ¿sí? Porque entonces al final lo que hace es utilizar una categoría propia del derecho civil, propia de la tradición civilista, una institución que en teoría está enfocada solamente a salvaguardar los intereses particulares para hacer caer en cuenta que puede cumplir una función pública. Y ahí al final es que lo que uno concluye es que pues el punto es que el derecho civil pues siempre se va a mostrar limitado, ¿sí? En la medida en que se conciba que el Código Civil es la norma de ordenación de la sociedad, que es el paradigma de la Constitución del 86. Y es lo que movió un poco la sentencia de Tolosa en su momento, ¿sí? Perdiendo de vista que la norma ordenadora de la sociedad no es el Código Civil, ¿sí? La norma ordenadora de la sociedad es la Constitución política, ¿sí? En donde se define la concepción pública de la propiedad, en donde en la Constitución la propiedad ni siquiera se concibe como un derecho, sino como una función. Entonces, eso es importante remarcarlo para finalmente decir que pues esas disciplinas pues tienen serios obstáculos epistemológicos. Pese a esos obstáculos epistemológicos, uno puede utilizar esas instituciones haciendo, digamos, interpretaciones, llamémoslo así, progresistas. Y al final, pues lo que uno sí tendría es que reconocer, ¿sí?, es que pues son limitados para el derecho agrario, es porque el derecho agrario no es resultado justamente de las luchas civiles, por llamarlo de alguna manera, y políticas, sino que el derecho agrario es resultado del constitucionalismo social. Entonces, eso es lo que demanda justamente la necesidad de que, pues, lo agrario tenga una jurisdicción. Lo que tenemos ahorita, o bueno, la propuesta es lo que es una corte, ¿no? Pero tener una jurisdicción no es tener una corte de cierre, ¿sí? Especial, ¿sí? O sea, hay mucho más que ahondar para verdaderamente tener una jurisdicción al respecto, ¿sí? Finalizaría puntualizando es que restitución de tierras, mal que bien, y no es porque trabaje ahí, pero pues sí ha puesto en evidencia las complicaciones de tener que resolver conflictos agrarios con todas sus problemáticas ambientales, territoriales, inherentes, ¿sí?, con las categorías propias del derecho civil. Porque restitución de tierras es justicia civil transicional, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ha puesto de presente esas complicaciones. Por supuesto, en restitución de tierras no se han llevado a cabo redefiniciones de las categorías, ¿sí? Pero por lo menos sí se han flexibilizado las categorías. Entre ellas, inclusive, la noción misma de buena fe exenta de culpa para proteger al más vulnerable justamente
en el marco de las relaciones de tenencia de la tierra. ¿Mm? También, pues, ha puesto la mirada justamente en las reglas que conforman ese llamado corpus iuris agrarii, ¿sí? Y con ello en la necesidad de que exista una jurisdicción agraria. Y por eso, pues, las limitaciones de restitución de tierras, pues, ahí sí, nuevamente, es porque tiene un objeto definido y unos fines también muy precisos, y es que es restituir, ¿sí? Reparar a las víctimas vía restitución que padecen abandonos y despojos. No puede hacer más, ¿sí? Entonces, restitución de tierras no está hecha para hacer reforma agraria ni para judicializar la reforma agraria, ¿sí? Pero al final sí ha entendido un poco el objeto y los fines de las normas de carácter agrario. Sí, esa norma inclusive perdida que está ya por allá en el parágrafo segundo del artículo 281 del CGP, que a veces nadie mira, ¿sí? Que dice que cuál es el propósito de resolver conflictos agrarios. Realizar la justicia en el campo, proteger al más débil en las relaciones de tenencia de la tierra, resolver ultra y extra pretita, ¿sí? Tener en cuenta que el principio es la informalidad, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Unos elementos. Y en eso, digamos, se ha puesto un poco la mirada. ¿Mm? Y ahí terminaría señalando que igual, pienso yo, habría que reflexionar si lo agrario como concepto tiene la fuerza conceptual, ¿sí? Para atender los problemas sociales que aquejan a los grupos sociales campesinos, indígenas y afros en relación con el territorio. Esa es un poco la cuestión, ¿sí? Y ahí lo dejo para debatir. Ahí yo solamente para ir cerrando, comentar que, que pues realmente alegra mucho, digamos, la posibilidad de que se estén cursando y que tengan votaciones positivas estos proyectos de ley, dígase jurisdicción agraria, dígase reconocimiento político del campesinado, dígase reforma agraria, que bueno, este no es un proyecto de ley, sino como sabemos el gobierno está retomando reforma rural integral con la normativa vigente, ley 160, decreto 902, y está ejecutando con las normas que están a la orden, ¿no? Y es interesante esto y hay que aplaudirlo, en tanto que nos permite debatir como ciudadanos, como profesionales algunos, como los que también acompañamos a comunidades rurales, ¿no? Y algunos también agenciamos los derechos de las mismas comunidades. Entonces es interesante esta oportunidad histórica y por eso este espacio se pensó desde allí, que realizamos estas preguntas, como seguramente pueden surgir muchas otras, pero también con la posibilidad de repensarse categorías que han sido inflexibles durante la historia, como pensarse el baldío como hace 100 años se definía, pues es un poco erróneo porque ya no tenemos baldíos desocupados, por lo menos. Baldíos inexplorados, ya no es la Colombia de hace 100 años, no son las mismas comunidades de hace 100 años o de hace 50 años de colonización, no estamos ante las mismas generaciones, ante las mismas, tal vez, carácter político de la gente, ¿no? Tal vez también hay una democratización de la información en la ruralidad por medio del celular, por medio del WhatsApp, ¿sí? Y todo esto nos genera dinámicas complejas, pero supremamente interesantes como para repensarnos no solamente categorías, instituciones, cosas que vienen pasando. Por ejemplo, yo ahí le agregaría repensarnos el modelo multicultural en donde nos han hecho o empezamos a construir sujetos estáticos, como si el campesino me depreda, el indígena me protege. Eso en la realidad no es así, de tajante, en donde nuestra relación con la tierra o la relación del ser humano con la tierra es dialógica, es compleja, es variable, ¿sí? En donde mi relación puede ser depredadora, pero como ser humano no necesariamente es así, o no me lo determina mi identidad cultural y étnica, por ejemplo. Entonces, todo esto son posibilidades que nos permite este momento político en Colombia, que ojalá la conclusión no sea que los terratenientes ganaron la guerra, como algunos han dicho en clase, sino que hay
herramientas jurídicas y políticas que nos están permitiendo reevaluar y permitir que no sea simplemente la legalización del despojo, sino que hayan herramientas para que las comunidades rurales puedan acceder a tierra, puedan acceder a tierra en calidad y en áreas suficientes, que no se genere de aquí, de este gobierno, una nueva conflictividad armada, que no se escale en el conflicto, que no se profundice ello, ¿sí? Y que no fracasemos de nuevo como país, desconociendo la ruralidad. Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos por escucharnos. Esperemos que este sea el primero de tantos espacios que podamos tener como Universidad Nacional y también como egresados, como profesionales del tema agrario. Leonardo, ¿vos quieres decir algo? Sí, no, a mí me gustaría de pronto es que podamos terminar el espacio con esta cita de Arturo Valencia Sea. ¿Mm? He estado leyendo un libro que a veces poco leen de él, que se llama Origen, Desarrollo y Crítica de la Propiedad Privada. ¿Mm? Y hay una parte final que nos puede justamente llevar a reflexionar justamente, o sea, que lo que necesitamos es redefinir los conceptos con los que estamos habituados a pensar. ¿Mm? Y él dice, lo mío y lo tuyo no pueden ser la base con la que se construye un ordenamiento jurídico. ¿Mm? Especialmente cuando la única interpretación de semejantes expresiones solo tienen validez para justificar un sistema de propiedad privada. Las comunidades humanas tienen que construir y vivir dentro de un nuevo concepto de justicia, que evite la escisión de la sociedad en dos clases sociales opuestas en sus intereses económicos y que haga posible que los hombres, en vez de ser los unos enemigos de los otros, puedan vivir en un estado general de fraternidad. ¿Sí? Es un civilista. Un civilista socialista, pero civilista. Pero ahí hay una invitación, es una cuestión aquí de hacer posicionamientos ideológicos, pero sí por lo menos a que uno a veces vive con categorías petrificadas, quietas, ¿sí? Sin, cuando podemos nosotros justamente abrirle su campo semántico. O sea, podemos dotarlas de un significado, enriquecerlas, ¿sí? Y dotarlas de un significado más amplio por el al que habitualmente, digamos, se les adscribe. Y entonces esa es la invitación, justamente, ¿sí? En este espacio, y pues igual, pues muchas gracias por la invitación.